Hoy en día es cada vez más común que las personas, que la gente del mundo se pregunte, ¿cuándo llegará el día en que escuchemos una buena noticia? ¿Cuándo será el día en que alguien nos mostrará algo bueno que esté pasando? ¿Quién nos mostrará el bien? Debido a los acontecimientos que hemos estado enfrentando como personas de este mundo desde hace algunos meses por el coronavirus, ha sido una situación que ha afectado gravemente nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad. Hay muchas problemáticas que también se han generado a partir del coronavirus, de esta pandemia mundial. Por ejemplo, la falta de empleo. Por ejemplo, situaciones complejas que vienen por consecuencia de que muchos fueron despedidos. Carencia en los hogares, necesidad. Y luego a nivel personal, las afectaciones que esto genera en las personas, en las familias, en los jóvenes, en los niños, en los adultos, en la gente de la tercera edad, como angustia, incertidumbre, desesperación, impotencia. Estamos enfrentando una problemática mundial y la gente muchas veces en nuestros días, cada día se pregunta esto: ¿quién nos mostrará el bien? Hermanos, mi nombre es Héctor Castellanos, amigos, y es un placer poder compartir hoy con ustedes una reflexión basada en la palabra de Dios, en el Salmo capítulo 4. Me introduje de esta manera ya que este Salmo capítulo 4 nos muestra una situación muy similar al contexto que estamos enfrentando nosotros aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, México. Y es algo que nos puede traer mucha reflexión, y no solo eso, sino aprendizaje, pero también que Dios nos muestre cómo es que un hombre llamado David, que como muchos de ustedes saben, sin duda fue el hombre que Dios usó para poder inspirar este salmo, que es básicamente una oración a Dios, pero también un cántico que David compuso basado en una experiencia que estaba enfrentando él en ese momento, en donde eleva un discurso a Dios en oración, pero también manda un mensaje a los hombres que lo estaban atacando. Y es por medio de este salmo que el día de hoy podemos aprender muchas cosas relacionadas interesantemente con nuestro contexto actual y con esta situación problemática que estamos enfrentando a nivel mundial. Y quiero que notemos que en este salmo que vamos a estudiar, Salmo capítulo 4, hay una estructura que por lo menos consta de 3 partes. Imaginemos un diálogo en donde David es el emisor del mensaje y David habla con Dios, pero en un momento de esa oración, de ese cántico, David vuelve el rostro y ahora se dirige hacia los hombres, específicamente a las personas que no consideraban a Dios en su vida y que además eran los opositores de David. Y al final, de una manera sublime, podríamos decir, David vuelve el rostro a Dios para terminar con su mensaje que el día de hoy vamos a estudiar. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 4, versículo 1, y dice así la palabra de Dios. David dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Lo primero que hace David ante la problemática que él estaba enfrentando es ir a Dios. Y desde aquí podemos ir tomando nota, ¿no es así? Respecto a lo que nosotros, si es que creemos y confiamos plenamente en Dios y su palabra, debemos hacer ante las muchas problemáticas que estamos enfrentando y que enfrentaremos en nuestra vida. David, lo primero que hacía era ir a Dios y clamar a Él. Pero notemos que su acercamiento hacia Dios no es religioso, sino que nos deja ver la profunda e íntima relación que David tenía con Dios, ya que le habla de una manera muy natural y muy expresiva, diciéndole y pidiéndole por lo menos 3 cosas, si lo notaron. Le pide misericordia, le pide que lo oiga
pero también le pide que le responda. Quiero que notemos que David, en medio de su problemática, ora a Dios, pero no solamente le pide ayuda de manera general, sino que es específico. Y esto me hace ver la insistencia y el corazón honesto y profundo con el que David buscaba a Dios. Porque bien pudo haber dicho David, ayúdame, y empezar a describir su problema. Pero David básicamente desmenuza las acciones que él desea y anhela de parte de Dios. Le dice, oye mi oración. Le dice, ten misericordia de mí. Y le dice, respóndeme. Y en medio de sus peticiones, David hace algo muy interesante y que nos va a dar ejemplo. Y que nos da ejemplo ya. Que es recordar cómo es que Dios en el pasado ya ha actuado en su vida. Atención con esto, amigos y hermanos, porque es precisamente esto lo que debemos estar haciendo cuando nosotros vamos a Dios. Vemos cómo es que David está pidiéndole a Dios, pero también derramando su corazón y expresando con Dios cómo se siente. Y en medio de eso, David, para gloria de Dios, pero también para afianzar su propia confianza y seguridad en Dios, recuerda dentro de su cántico, dentro de su oración, cómo es que Dios ya lo ha ayudado antes. Cómo es que Dios ya lo ha ayudado en el pasado. Y le dice, cuando estaba en angustia, tiempo pasado, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ensanchar es una expresión que David utilizaba como cuando decía, me has hecho habitar en lugar espacioso. Básicamente lo que David está diciendo es, Dios, cuando yo he estado antes en angustia, tú me has hecho estar en lugar espacioso, confiado, a mis anchas, seguro, tranquilo, tú me has hecho ensanchar. Y después termina sus peticiones. Y así es como David se introduce en esta oración cántico. Vemos que en esta primera parte, David está teniendo un diálogo con Dios. Pero de repente hace algo muy interesante. David deja de hablar con Dios y dirige su mirada, dirige su diálogo, su discurso hacia los hombres. Específicamente a los que eran sus opositores. Según los estudiosos, mencionan que David en este Salmo 4 muy probablemente se encontraba en aquella situación de peligro cuando estaba siendo perseguido para que lo mataran por su propio hijo Absalón, junto con aquellos seguidores de Absalón, hombres ociosos que también procuraban el mal de David. De manera que David ahora se dirige hacia ese grupo de personas que no tomaban a Dios en cuenta o que se encontraban lejos de Dios. Y a diferencia de otras ocasiones en las que David en otros salmos le pide a Dios justicia de sus adversarios y le pide a Dios que los discipline y los castigue por su maldad, ahora vemos que David hace algo diferente. David ahora, en esta segunda parte de su cántico, de su oración, del Salmo, lo que está haciendo David ahora es hablarles a los hombres para persuadirlos a fin de que ellos también busquen a Dios como Él lo hacía. Qué tremendo. Les está exhortando, persuadiendo, invitando a que busquen a Dios y dejen de vivir la vida que están viviendo. Dice el Salmo 4, versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. David ahora está exhibiendo, por medio de este discurso con estos hombres, está exhibiendo la vida que ellos vivían. Y lo primero que hace es exhortarles con firmeza. Y les dice, ¿hasta cuándo?
¿Volveréis mi honra en infamia? Primera cosa que les reprocha. En otras palabras, ¿hasta cuándo van a seguir hablando mal de mí, cosas que no son ciertas? Continúa David. ¿Hasta cuándo buscaréis la vanidad y amaréis la mentira? Y David les está exhibiendo que ellos vivían una vida vana, intrascendente, que no perseguía las cosas de Dios, sino las cosas superfluas, las cosas que los demás ven por apariencias, lo que se percibe a primera vista. Y también que amaban la mentira. En otras palabras, eran mentirosos en su estilo de vida. No solamente por decir, como la gente a veces piensa, aunque eso no existe realmente, grandes mentiras, sino también esas que la gente llama mentiras pequeñas. Ya que si tenían alguna situación en donde podían sacar ventaja por medio de una mentira, no tenían problema en hacerlo, y David les exhorta y les dice, ¿hasta cuándo van a amar la mentira? Pero luego empieza David con la persuasión y con la exhortación. Y dice David, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. En otras palabras, David les está diciendo, ese estilo de vida que están viviendo no es el que va a hacer que ustedes sean los escogidos de Dios. Y luego, con toda autoridad, David, poniendo en alto la vida que él estaba viviendo, la vida que él había procurado tener de búsqueda de Dios, les dice, Dios va a escoger al piadoso para sí. Jehová me va a oír cuando yo a él clamare. Qué tremendo, qué autoridad, porque David lo que está diciendo aquí es, a mí sí me va a oír, porque yo he buscado vivir una vida que le agrade. Cuando dice David, Jehová ha escogido el piadoso para sí, esta palabra escogido viene de una palabra hebrea que se traduce distinguir o poner aparte, y esta palabra es palaj. De manera que David está diciendo, Dios va a poner aparte, va a distinguir, va a resaltar para sí mismo a aquel que viva una vida que le agrade, aquel que sea piadoso. Y luego termina esta exhortación, guiándoles a estos hombres a que tomen acciones específicas en su vida. ¿Qué detalle de David? Porque les dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Básicamente David les está llevando a que se den cuenta que lo que necesitan es cambiar las prácticas constantes y cotidianas de su vida, y les está enfocando a que vivan vidas basadas en una cotidianidad que te lleve a acciones que sean agradables a Dios. Les está diciendo que primero tiemblen y dejen de pecar. Luego les dice, mediten, reflexionen. Luego ofrezcan sacrificios de justicia. Ojo con esto, porque no se refiere David a ir a ofrecer un dinero o un sacrificio como en los tiempos bíblicos, ¿no? Un animalito. No. Sacrificios de justicia habla de el estilo de vida que te lleva a practicar acciones y obras que sean agradables a Dios, que broten del corazón y que no estén basadas en la religiosidad, sino en que amas y temes a Dios. Y termina David con lo más importante: confiad en Jehová. En otras palabras, depositen su confianza en Dios, no en las cosas en donde ahorita están depositando su confianza, en las vanidades, en las mentiras, en el dinero y en tantas cosas que, como en nuestros días, esos hombres también ponían su confianza y su seguridad en su conocimiento, en fin, sino que dice David, y confiad en Jehová. O sea, créanle, no digan solamente creo en él o quisiera creer en él, sino le creo lo que él dice, creo lo que él promete, confíen en él.
Entonces David empieza este cántico, este salmo, hablando con Dios, pidiéndole que lo escuche, que tenga misericordia. Luego voltea hacia estos hombres, les exhorta y les persuade a que busquen a Dios. Y luego David termina este diálogo regresando a Dios. Pero atención, porque no es aislado esta conversación con la que va a terminar con Dios a lo que les había estado diciendo a ellos, sino que tiene completa relación, ya que ahora David, cuando termina con ellos, regresa a Dios y le dice a Dios, versículo 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David aquí hace algo tremendo. David, por medio de su discurso, básicamente está posicionando a esos hombres a los que acaba de exhortar y de persuadir a que busquen a Dios. Los está posicionando en un escenario en el que David dice, Dios, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Refiriéndose a esa gente, pero también a aquellos hombres a los que acaba de exhortar. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Así como en nuestros días. Ante tanta problemática y situación, muchos claman y muchos de diferentes maneras están diciendo, ¿quién nos va a mostrar el bien? Después de tanta problemática, de tanto mal que estamos viendo, ¿quién nos mostrará el bien? Lo primero que quiero resaltar aquí es que notemos que David no se está incluyendo con aquellos que se preguntan esto. Lo vemos cuando David dice, muchos son los que dicen. David no está diciendo, muchos somos los que decimos, ¿quién nos mostrará el bien? No, David no tenía ese cuestionamiento. De manera que lo que está haciendo David es posicionar a esos hombres que no consideran a Dios en su vida, o que no lo están haciendo completamente, que eran opositores de David, y los está poniendo en un lugar que podríamos llamar los que se preguntan, ¿quién nos mostrará el bien? Y del otro lado, en otra plataforma, está David, sin necesidad de preguntarse eso, porque él ya tenía esa respuesta. Él ya sabía quién es el que le mostraba el bien, quién es el que le daba seguridad y dirección en su vida, quién es el que le decía para dónde ir y qué hacer y qué no hacer, cómo resolver las cosas que enfrentaba. Él estaba en Dios. Él estaba siguiendo lo que Dios decía en su palabra y tenía una relación con Dios. Él no andaba por ahí afligido en el sentido de decir, no sé qué hacer, no sé para dónde hacerme, desesperanzado, no. David estaba confiado en su relación con Dios. David no se preguntaba, ¿quién me va a mostrar el bien? Y David termina de una manera tremenda porque nos habla de la experiencia que él tiene y de las cosas que está disfrutando al no encontrarse en ese lugar, no sin antes pedirle a Dios que la experiencia que él está disfrutando también la puedan disfrutar esos hombres y esas personas que no buscaban a Dios. Porque dice David, le dice a Dios, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y luego le hace una petición. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. En otras palabras, Señor, que la luz de tu rostro sea manifiesta para ellos, para todos, así como yo estoy confiado y seguro en ti, que también ellos puedan ver la luz de tu rostro. Y luego David nos habla de los beneficios de tener esa relación con Dios. Porque dice David, tú me diste más alegría a mi corazón
que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En otras palabras, Señor, tú me has dado mayor alegría, mayor satisfacción, mayor contentamiento en medio de las problemáticas que la de ellos, que la alegría de ellos cuando su dinero estaba presente, cuando tenían comida en casa, cuando las cosas en la familia estaban bien, cuando esas cosas que para ellos son importantes o les dan la felicidad, tú me dabas más alegría a mí que a ellos. Primer beneficio, pero también, dice David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Quiero que terminemos meditando en la situación y la problemática de David. No era una situación precisamente económica o de carencia material. Era una situación tremenda porque querían matarlo. Hombres se habían organizado con recursos para poder buscarlo y terminar con su vida. Y quisiera que meditáramos lo que significa esto en nuestras vidas. ¿Qué sentirías o cómo te sentirías si varias personas se organizaran con recursos para buscarte y quitarte la vida? Que supieras que hay esas personas detrás de tu vida y que están haciendo hasta lo imposible para matarte. Esa era la problemática de David. Pero con todo y que su problema era muy grande, David, con toda honestidad, estaba agradeciéndole a Dios porque le decía: en paz me acostaré y así mismo voy a dormir porque tú me haces vivir confiado. Pero hace que Dios sea el fundamento de su paz y de su tranquilidad. No el dinero, no su conocimiento, no sus capacidades, no la gente que conoce, no su trabajo, no su profesión. Le dice: solo tú me haces vivir confiado y por eso duermo en paz. Quiero cerrar esta reflexión hablando sobre las problemáticas que tenemos y que han llegado por medio de esta complicación a nivel mundial. Sin duda tú y yo, de diferentes maneras, nos hemos visto afectados por esta situación. Pero en Dios podemos estar plenamente confiados y seguros cuando tengamos el corazón hacia Él. Cuando estemos buscando cada día hablar con Él, así como David lo hacía. Y que cuando llegue la problemática o cualquier asunto en nuestra vida que nos cause por lo menos un poquito de angustia, lo primero que hagamos no sea precisamente empezar a maquinar qué hacer o cómo lo voy a solucionar o a quién le voy a pedir ayuda, sino ir a Dios, que esa sea nuestra primera respuesta, y hablarle a Dios como Jesucristo dijo, no con vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, sino de todo corazón, como David lo hacía. Una plática. Como le decía David: respóndeme, ten misericordia de mí, oye mi oración. Me acuerdo cuando yo estaba en angustia, en aquella ocasión, en aquella situación, que tú me ayudaste. Ayúdame también en esta vez. Esa es la clase de relación fuerte, genuina, que Dios quiere que tengamos con Él y que debemos buscar. Y cuando hagamos eso, hermanos y amigos, entonces vamos a poder decir: estoy en paz. Aunque en mi vida no todo está como quisiera, estoy tranquilo. Y es más, estoy alegre. Y tengo lo suficiente porque Dios me está mostrando su bondad en medio de la complicación que estoy enfrentando, sin importar cuál sea. Y cuando lleguemos a ese punto, amigos y hermanos, vamos a poder tener una vida tal que con toda autoridad vamos a poder ayudar a la gente que no conoce ni teme a Dios de verdad y poder decirles: ¿hasta cuándo van a buscar la vanidad? ¿Hasta cuándo van a vivir esa vida que no les da frutos verdaderos de paz, de tranquilidad, de certidumbre? ¿Hasta cuándo? A fin de traerlos a los pies de Dios
a los pies de Jesús para que también ellos sepan, como nosotros ya lo sabemos, que el cristianismo verdadero, la fe en Dios, no es religión, ni es una vida alienada basada en un cuento que alguien inventó, como muchos piensan, sino que es una vida real en donde nosotros podemos experimentar una relación con Dios, con la esperanza de que su promesa se va a cumplir, de que todo esto va a cambiar según su plan, porque Cristo ya viene por los suyos, por los que han creído en Él. Y entonces poder mostrarles que la fe cristiana, que la fe en Dios, que la fe en la Biblia es un estilo de vida que te garantiza la seguridad, la felicidad, la plenitud de vida, aunque no esté presente todo aquello que para el mundo significa esa falsa felicidad. Meditemos en esto y aprovechemos esta complicada situación que estamos viviendo como país, como ciudad, como planeta, para meditar en que Dios quiere que nuestra relación se fortalezca, porque quiere mostrar que Él tiene interés en nosotros y que aunque el mundo está problemado, Él quiere bendecirnos, pero necesitamos buscarlo, necesitamos clamar a Él y también, como David les exhortó a ellos, cambiar ese estilo de vida. Si identificamos que estamos haciendo, practicando cosas que no son agradables a Dios, dejarlas, como dijo David en este salmo: temed a Jehová y no pequéis, meditad y confiad en Dios. Que esa confianza que decimos tenerle a Dios impacte en nuestros hechos, en nuestras actitudes, pidiéndole a Dios ayuda. Y eso, hermanos y amigos, nos va a llevar a experimentar esta satisfacción y poder disfrutar de lo que dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.